¿Quieres montar en casa o en la oficina un equipo compacto, libre de cables, que te permita trabajar con total comodidad? Pues quédate con nosotros porque esto que estáis viendo aquí no es un monitor, sino un PC de MSI y te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos un All-in-One PC de MSI, el MSI Pro AP242, un PC que, como estáis viendo, ocupa exactamente lo mismo que un monitor y que además podremos instalar con tan solo un cable, el de alimentación. Y sé que estaréis pensando que obviamente a eso hay que sumarle los cables de los periféricos, pero es que MSI ha pensado ya en eso y nos incluye tanto un teclado como un ratón inalámbricos para que sea el único cable que tengáis en vuestro escritorio. Como de costumbre, comenzamos la review de este MSI AP242 con las especificaciones técnicas, encontrando un procesador Intel Core 12400, aunque está disponible con hasta un 12700, haciendo uso de los gráficos integrados del propio procesador, por lo que ya os adelantamos que no es un equipo apto para gaming, ni incluso casual, y con una placa base con chipset H610, pudiendo instalar hasta 64 GB de RAM DDR4, formato SODIMM, no la RAM normal de los equipos de sobremesa, en 2 slots. Además encontramos conectividad cableada vía un RJ45 y una tarjeta inalámbrica Wireless AX201 que incorpora también Bluetooth 5.2. El procesador escogido, el 12400, cuenta con un total de 6 núcleos y 12 hilos, capaz de alcanzar los 4,4 GHz y cuenta con una Intel UHD Graphics 730 integrada. Es un procesador muy solvente para productividad, incluso para tareas pesadas dentro de productividad, pero no es un equipo gaming. Repito, no es un equipo gaming, no te lo compres para jugar porque te vas a llevar una decepción bastante grande. Lo referente a RAM nos llega con un único módulo de 8 GB de DDR4, que para productividad está bastante bien. Yo lo hubiera ampliado a 16, pero es algo que podéis hacer fácilmente, ya que únicamente viene montado con un módulo de RAM y tiene 2 slots, así que lo podéis ampliar sin ningún tipo de complicación. En el apartado de almacenamiento nos encontramos un SS2 M2 PCI Express 3 generación 4 que ofrece un rendimiento más que notable y lo podemos ampliar instalando una unidad de almacenamiento SATA de 2,5 pulgadas para tener más almacenamiento en cantidad, aunque obviamente a una velocidad bastante inferior. En la trasera, en la zona aquí escondidita, encontramos todo el apartado de conectividad con un cable de alimentación, un HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4. Estos dos conectores de vídeo nos va a permitir utilizar el equipo con otros dos monitores externos, ya que son conectores de salida para poder utilizar una configuración con hasta 3 pantallas para maximizar nuestra productividad. También encontramos, como hemos dicho, un RJ45 respaldado por la Realtek RTL 8111H GBE, un USB-C 3.2 generación 2, otro 3.2 generación 2 pero formato Type-A, dos USB 3.2 generación 1 y dos jack de audio. También encontramos en un lateral, concretamente en el derecho si lo miramos de frente, dos USB 2.0 y en la trasera, en estas rejillas que estáis viendo, dos altavoces de 2,5 vatios que la verdad van bastante justitos, es decir, no es lo mejor para consumo multimedia en escuchar música, pero para mantener una conversación vía telemática pues son más que suficientes y para ello también se incorpora una webcam Full HD en el frontal del monitor, por lo que tampoco vas a necesitar un cable para utilizar una webcam. En lo referente al panel, encontramos un panel IPS LED de 23,8 con resolución en Full HD 1080p con la tecnología MSI Flicker Free que evitará los molestos parpadeos que acabarán resecando, que acabarán produciendo una mayor fatiga ocular durante nuestra sesión de trabajo o de productividad o estudios. Y una vez hemos visto todas las bondades técnicas del equipo, vamos a repasar un poco el diseño. La peana, el único movimiento que nos permite hacer es este movimiento basculante. Estamos ante un equipo muy sobrio, por cierto. La peana obviamente es desmontable y la verdad es que el acabado, como estáis viendo, es bastante sobrio. El único efecto algo llamativo en la trasera son las rejillas de los ventiladores, que yo obviamente las habría sustituido. La peana circular para ocupar el menor espacio y en el frontal volvemos a encontrar
un aspecto bastante sobrio. Es un equipo pensado para oficina o para tener un rinconcito en casa para trabajar. La botonera se reduce a un botón de encendido y 2 botones ubicados en la trasera, permitiendo así que el frontal sea totalmente limpio. El acabado es totalmente plástico por todos lados y en la trasera únicamente el único toque de distinción que encontramos es el nuevo logotipo de MSI, aunque como siempre digo, la trasera, si estás en casa o en una oficina convencional, lo más normal es que no se vea. Si es una oficina de atención al público, pues digamos que van a ver el logotipo MSI en color grisecito para saber que estás ante un All-in-One de la marca. Dicho todo esto, pasamos a un apartado de test sintético bastante escueto porque es un equipo de productividad y lo hacemos básicamente para que veáis un poquito el rendimiento del procesador y también para que veáis con TimeSpy, que es un test de gaming, y lo sometemos a un test gaming para forzar el equipo al máximo y que veáis cómo funciona el sistema de refrigeración, y la verdad es que se comporta bastante bien. Y a pesar de que no es algo propio de, o mejor dicho, de MSI, sino un software de terceros que implementa este MSI All-in-One, hemos querido que veáis un poquito todas las opciones de privacidad y bienestar digital que nos incluye la plataforma Tobii Experience, que viene preinstalada ya en el equipo. A nosotros nos ha parecido más que interesante tanto para cuidar tu salud como para la privacidad y la seguridad mientras estamos usando el equipo y sobre todo cuando dejamos de atenderlo momentáneamente. Algo muy importante si trabajamos de cara al público y lo dejamos desatendido. Visto esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante un equipo que se nos presenta como una opción ideal si queremos tener un rinconcito en casa para trabajar o estudiar ocupando un espacio mínimo y con la menor cantidad de cables posibles, solo uno, con una pantalla que, si bien obviamente no es una 4K ni muchísimo menos, cuenta con todo lo necesario para realizar estas tareas con total comodidad, reduciendo la fatiga visual y con una resolución Full HD que está bastante bien, con una buena retroiluminación LED, y un equipo sobrio, libre de cables, solvente para productividad, no apto para gaming, por lo que si eres padre y quieres que el equipo sea para que tus hijos estudien y no se entretengan jugando, pues también es una muy buena opción, con un buen apartado de conectividad, tanto alámbrica, inalámbrica como cableada, suficientes USB para realizar su función sin ningún tipo de problema y un diseño sobrio. Más importante, compacto, sin cables y con todo lo necesario para funcionar con tan solo salir de la caja, ya que más que un equipo es una estación de trabajo completa que te viene con tu teclado inalámbrico, tu ratón inalámbrico, tu PC con tu monitor y tu webcam. Todo lo que necesitas para trabajar, a no ser que te haga falta una impresora, que eso ya tendrías que comprarlo aparte. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño recomendado y calidad-precio a este MSI Pro AP242. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.